Imagina un río atrapado dentro de una roca. Quiere fluir, expandirse, tocar el mundo, pero no encuentra salida. La presión aumenta en tu interior hasta que la roca empieza a agrietarse. Eso es lo que sientes, ¿verdad? Una grieta invisible dentro de ti. Hay días en los que sientes que vas a explotar, pero no sabes por qué. Se te oprime el pecho, se te cierra la garganta, el alma empieza a sangrar desde un lugar que ni siquiera puedes localizar. Y cuando las lágrimas llegan, si llegan, te sientes avergonzado, porque nadie te entiende, e incluso empiezas a sentir que estás perdiendo el control. Pero ¿qué pasa si este síntoma no es una crisis, sino más bien una llamado? ¿Y si este dolor sin nombre fuera el comienzo de un proceso espiritual que casi nadie ve? ¿Y si lo que parece debilidad fuera en realidad la primera señal de tu misión? Lo que sientes no es una enfermedad. Es alma en movimiento, es la ruptura de un antiguo silencio que siempre has cargado, quizás incluso antes de nacer. En este video revelaremos por qué los elegidos viven este síntoma en silencio y por qué nunca fue un error, sino un código sagrado que intenta despertarte. Si esto toca algo dentro de ti, considera suscribirte y darle me gusta a este video. A veces un simple gesto ayuda a que este contenido llegue a quienes también necesitan ser comprendidos. Llega un momento en que algo empieza a apretarse por dentro, un peso que crece lentamente, como si una presa invisible estuviera a punto de romperse, pero sin saber por qué. Es una incomodidad silenciosa que se instala en el cuerpo, especialmente en el pecho y la garganta, como si una emoción estuviera viva y exigiera liberación. Pero no hay palabras, solo una extraña necesidad de alejarse de todo, o simplemente de derrumbarse. No es tristeza, al menos no en el sentido habitual. Es más, como si algo intentara salirse de su lugar, como si el alma cargara con una carga que nadie más ve. A menudo, esto se manifiesta en silencio, un silencio pleno, denso, cargado de una verdad que aún no se ha expresado. Y cuando intentas comprenderlo con la mente, fracasas, porque lo que sucede no es lógico, no surge de la razón. Quizás intentas justificarlo con el cansancio, con el estrés, con el ajetreo de la vida, pero en el fondo algo te dice que no es eso. Este síntoma no tiene causa aparente. Aparece en medio de una conversación trivial, justo antes de dormir, al mirar una foto vieja, o incluso sin ningún desencadenante visible. Es como si el cuerpo tuviera vida propia y comenzara a implosionar por la emoción. La sensación es de desbordamiento, ¿pero de qué? Cuando las lágrimas llegan, si llegan, no tienen explicación, simplemente llegan, como una lluvia inesperada. Intentas contenerlas, racionalizar, aferrarte, pero tu cuerpo parece saber más que tú. Llora lo que aún no has comprendido. Y así, a veces, todo se siente como un colapso, como si te estuvieras volviendo loco. Pero no es locura, ni tampoco debilidad. Este síntoma, que muchos llaman desequilibrio, puede ser precisamente su punto de contacto con algo mucho mayor. Un recuerdo ancestral, un lamento espiritual, una llamada profunda que irrumpe en la vida cotidiana y empieza a manifestarse así, ilógicamente, sin previo aviso, sin control, pero con fuerza. Y cuando nadie te entiende, empiezas a dudar. ¿Soy débil? ¿Demasiado sensible? ¿Estoy enfermo? Pero, ¿y si este síntoma es precisamente la señal de lo que sientes, lo que todos han aprendido a adormecer? ¿Y si lo que te atraviesa es precisamente lo que los elegidos vinieron al mundo a traducir? Las personas espiritualmente sensibles no solo sienten, sino que absorben. Recorren el mundo como si tuvieran una antena invisible, sintonizada con el sufrimiento ajeno, con las emociones no expresadas, con las energías que nadie más percibe. Esto no es debilidad, es percepción refinada. Es un alma que vino al mundo con sentidos agudizados, no solo para sobrevivir, sino para transformarse. Así que, cuando algo está desalineado,
ya sea por dentro o por fuera, el cuerpo responde, y a menudo responde con lágrimas, pero estas no son lágrimas comunes. Son lágrimas que vienen de lejos, de dentro, de antes, como si el cuerpo exhalara todo lo que ha estado almacenado durante años o generaciones. Este llanto, que parece repentino e injustificado, es la forma en que el alma de una persona sensible intenta liberar lo que el mundo no le ha permitido sentir. Cuando otros piden silencio, el cuerpo grita. Cuando todos exigen racionalidad, el alma entrega una emoción pura, sin traducir. No es que la persona no sepa controlarlo, es que aprendió desde pequeña a cargar con demasiadas cosas. Y cuando esta carga supera los límites de lo soportable, se convierte en un síntoma, un colapso emocional. Pero lo cierto es que el colapso es solo el llanto de algo que intentan hacer. La sensibilidad no es un defecto, es una herramienta espiritual, un don que, al negarlo, se convierte en dolor. El mundo nos enseña a endurecernos, a bloquearnos, a contenernos. Pero el alma sensible vino para disolverse, para liberarse, para reconectar. Y este llanto sin razón es, de hecho, una forma de reconexión que escapa al control consciente. Por eso se manifiesta en personas como tú, porque solo quienes sienten profundamente son capaces de abrazar las capas ocultas de lo invisible, y solo quienes abrazan lo invisible son capaces de sanar en sí mismos y en los demás. Este es el dolor de quienes vinieron a transformarse, pero también es señal de que algo más grande ya ha comenzado. Todo comienza sutilmente, una inquietud por aquí, una lágrima por allá, un insomnio inexplicable. Poco a poco, lo que antes era solo sensibilidad se transforma en un estado constante de tensión interna. El cuerpo empieza a reaccionar, la mente no comprende y el corazón solo siente. Es en este punto que muchos empiezan a pensar que algo anda mal. Y es entonces cuando el don se disfraza de enfermedad. El alma empieza a despertar, pero como no nos han enseñado a gestionar las señales del espíritu, interpretamos este proceso como un desequilibrio. Empieza el miedo a perder el control, a no ser normal, y este miedo aviva aún más el dolor. Cuando el alma de un elegido despierta, el ego entra en conflicto. Intenta proteger, etiquetar, medicar, silenciar, y en este esfuerzo por contener lo invisible surgen síntomas. Síntomas reales que se sienten en el cuerpo, pero cuya raíz está en otra parte, y el más común es uno que nadie entiende, ni siquiera quienes lo experimentan: llorar sin motivo. Aquí es donde damos nombre a lo que antes era solo una sensación. El síntoma que tantos intentan borrar es precisamente esto: ataque repentino de llanto sin causa aparente. Pero no surge de la nada, es la alarma del alma. Es el momento en que el ser interior empieza a expandirse y el cuerpo no sabe cómo gestionar esta transición. Las lágrimas, en este punto, no son señal de debilidad, sino símbolo de desbordamiento. Cuando lo viejo ya no encaja y lo nuevo aún no ha llegado, el alma se manifiesta así, con fugas de emoción, con ruidos de lo invisible. El cuerpo llora lo que el espíritu ya no puede silenciar. Y esto es aterrador, porque nos han enseñado a ver el llanto como un error, un fracaso, un colapso. Pero el colapso es solo el principio. Todo viaje hacia el verdadero despertar pasa por este caos. Es la crisis antes del verdadero renacimiento. Y por doloroso que parezca, es en este punto que el regalo comienza a revelarse. Porque lo que se está rompiendo no eres tú, sino el caparazón que te impidió nacer a tu verdadero ser. Cuando los síntomas empiezan a aparecer, el mundo se apresura a darles un nombre: ansiedad, trastorno, depresión, hiperactividad. El problema es que, a menudo, el nombre precede a la escucha, y quienes lo sienten empiezan a ser tratados como alguien que necesita ser arreglado, sin ser comprendidos. La mirada externa, por bien intencionada que sea, acaba creando una prisión invisible,
la de quienes empiezan a creerse frágiles, rotos y equivocados. Pero no todo lo que duele es una enfermedad, y no todo llanto debe detenerse. Algunos llantos no son un colapso, sino un nacimiento, un proceso de nacimiento interior. Pero cuando se diagnostica basándose en los síntomas en lugar de la historia, la persona elegida entra en un proceso peligroso. Negar lo que siente para encajar con lo que otros entienden. El mayor dolor no proviene de lo que uno siente, proviene de la soledad de no ser creído, del vacío de explicar y de que nadie lo comprenda. Y con el tiempo, esta falta de validación externa se convierte en autodesprecio. La persona comienza a cerrarse, a sonreír por fuera, a esforzarse por aparentar estar bien, hasta que su alma entra en un estado de congelamiento espiritual. Muchos elegidos viven así durante años, funcionando, produciendo, socializando, pero desconectados de sí mismos. Las lágrimas que una vez fueron rechazadas ahora se transforman en un silencio peligroso, y este silencio, poco a poco, apaga la chispa que hacía vibrar el alma, todo en nombre de parecer sano, todo en nombre de ser aceptado. Pero el precio de la aceptación puede ser la pérdida del yo. Cuando el diagnóstico externo se impone, la misión interna se desvanece. Y lo más trágico es que el síntoma era, de hecho, un mapa, un portal, una señal. Y al intentar borrar esta señal, el elegido se distancia de aquello que vino al mundo a revelar. Por lo tanto, el peligro no solo reside en ser malinterpretado. El mayor peligro es: empieza a malinterpretarte a ti mismo. Cuando el mundo te etiqueta y aceptas esa etiqueta sin cuestionarla, corres el riesgo de pasar toda tu vida tratando de curarte de lo que en realidad fue tu mayor sensibilidad y su mayor fortaleza. Carl Jung dijo que lo que no se trae a la conciencia regresa como destino. En otras palabras, todo lo que no se mira se repite, se transforma en dolor, en un síntoma, en una emoción reprimida. Y el llanto que siente el elegido, el que surge de repente sin causa aparente, es a menudo el lenguaje del inconsciente que intenta romper el velo del silencio interior. Para Jung, las lágrimas simbolizan algo más profundo. Representan la destrucción de la personalidad, la máscara social que usamos para sobrevivir. Cuando el ego ya no puede mantener la coherencia entre lo que mostramos y quienes somos, el inconsciente se manifiesta. Y lo hace no con palabras, sino con emociones. Llorar, en este sentido, no es señal de colapso, sino de contacto. Un contacto excepcional y poderoso con las capas más olvidadas del alma. Cuando las lágrimas surgen sin motivo aparente, suelen ser contenidos ocultos, sombras, traumas, dolor heredado, que intentan emerger e integrarse. Y ahí es donde el viaje del elegido difiere. No solo lloran por sí mismos, lloran por su linaje, por sus ancestros, por recuerdos que ni siquiera han experimentado, pero que llevan en sus cuerpos, en su energía, en su psique. El inconsciente colectivo, como dijo Jung, late en nuestro interior, y algunos, los más sensibles, perciben este latido con mayor intensidad. Este síntoma, a menudo confundido con inestabilidad emocional, es en realidad un proceso de individuaciones, el comienzo de una realineación interior, donde el alma empieza a liberarse de las ataduras impuestas por el inconsciente, familiar, cultural y religioso. Y duele, porque sentirse completo duele. Reunir las piezas del alma requiere atravesar lágrimas que no piden permiso. Para Jung, el alma habla en símbolos, y quizás el símbolo más poderoso del despertar sea precisamente la lágrima, porque disuelve lo que el ego intenta reprimir, libera lo que el inconsciente ya no puede contener. Y en el elegido, esta lágrima no es poca cosa. Carga generaciones, carga historias, carga la llamada. Hay dolores tan íntimos que parecen un error, pero ¿y si son una señal? ¿Y si este síntoma
Este llanto silencioso e incontrolable que llega como una marea y se desborda sin pedir permiso, es, de hecho, un sello de quien lleva una misión, un alma enviada a sentir lo que otros no sienten, a traducir lo invisible, a abrir caminos donde solo había silencio. El elegido no siente en vano, siente primero, siente más, siente profundamente. Tu sensibilidad es la herramienta con la que tocas el mundo, pero al principio del viaje, esta misma sensibilidad se siente como una carga, porque la misión aún no ha sido nombrada, el don aún no ha sido aceptado, y el dolor, al no ser comprendido, se siente como un castigo. Pero no es un castigo, es una señal. Llorar no viene a quebrantarte, viene a recordarte. Marca el punto exacto donde el alma empieza a decir, ya basta, ya no puedo callar. Y en ese momento comienza la verdadera llamada, no la que viene de afuera, sino la que surge de dentro, en la oscuridad, en el dolor, en la lágrima que cae sin explicación. Algunas almas vinieron con mayores tareas, vinieron a romper ciclos, transmutar patrones, liberar historias. Pero para lograrlo necesitaron nacer más abiertas, más sensibles, más vulnerables, y por eso sienten más. El síntoma, en este caso, es una señal de alistamiento espiritual. El dolor no es aleatorio, es parte de la preparación. Cada lágrima lleva un mensaje, cada quiebre, un ajuste. Cada sensación de algo anda mal conmigo es en realidad un eco de hay algo más grande que me llama. El síntoma no es el final, es el principio. Un código del alma que solo los elegidos pueden descifrar cuando dejan de huir de lo que sienten. Y es en este punto que todo cambia. Cuando el elegido comprende que su dolor no es un fracaso, sino una brújula, empieza a caminar de otra manera, con más verdad, con más presencia y con la certeza de que lo que casi lo destruyó fue solo la vida intentando despertarlo a su verdadera identidad. Cuando el elegido decide dejar de silenciar sus sentimientos, comienza un viaje. Y este viaje no es fácil ni rápido. Es un proceso de desintegración de la vieja identidad, donde lo aprendido entra en conflicto con lo que está despertando. Ya no es posible encajar, ni fingir, ni sonreír por fuera mientras se llora por dentro. El alma exige verdad. A lo largo de este camino, el síntoma persiste, a veces incluso se intensifica, pero ahora se escucha, se le da la bienvenida y poco a poco se transforma en lenguaje. Lo que antes parecía un simple colapso, ahora aparece como un código, como una señal, como un camino. Es como si el alma dijera, sí, duele, pero te llevo a casa. Quienes pasan por este proceso empiezan a ver el mundo con otros ojos, y eso es aterrador, porque ya nada parece normal. Las conversaciones superficiales se vuelven tediosas, las tareas automatizadas pierden sentido, y la antigua zona de confort empieza a sentirse como una prisión. Es señal de que el alma está creciendo, y el cuerpo intenta seguirle el ritmo. El elegido que no rechaza el llamado entra en territorio sagrado, el de la reconstrucción interior. Aprende a llorar con honor, a sentir con conciencia, a caer y resurgir completo. Comprende que el dolor no vino para castigarlo, sino para refinarlo, para recordarle quién es y por qué vino. Este viaje requiere valentía, porque implica pérdida, distanciamiento, aislamiento, pero también revela una fuerza que estaba oculta, una paz que no depende de las circunstancias, una presencia que no se puede comprar sino cultivar. Y todo esto surge precisamente en el lugar que una vez pareció un fracaso, el síntoma. Quienes no rechazan el llamado no salen ilesos, emergen transformados. Lo que era una lágrima se convierte en lenguaje, lo que era un síntoma se convierte en dirección, y lo que era soledad se convierte en misión. Porque quienes permanecen firmes en el centro de su propio dolor, descubren un día que estaban siendo moldeados para ser un hogar para sí mismos y para los demás.
Llega un momento en que el elegido deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse ¿para qué? Y ahí es cuando llega el punto de inflexión, porque comprende que la herida no fue el final, sino el principio. Las lágrimas que ocultó durante tanto tiempo, las lágrimas que tanto se esforzó por contener, ahora se convierten en testimonio. No solo siente, sino que comprende, y al comprender empieza a iluminar. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero cambia. Antes pesaba mucho, ahora guía. Porque quienes han atravesado su propio desierto llevan una luz que no se aprende en los libros. Es la luz de quienes la han sentido en su piel, en su corazón, en su espíritu. Y por eso tienen la autoridad para abrazar el dolor ajeno, sin juicios, sin prisas, sin miedo. Ese síntoma, que antes parecía locura, se revela como una herramienta. Una lágrima se convierte en una brújula, la incomodidad en un impulso. La sensibilidad, antes fuente de vergüenza, se convierte en un puente entre mundos. El elegido comprende que fue precisamente su dolor lo que le abrió los oídos a lo invisible. Y este oído es sagrado. Carl Jung dijo que lo que enfrentamos nos transforma, pero lo que evitamos nos aprisiona. Cuando el elegido deja de evitar lo que siente y empieza a aceptarlo, lo que antes era una prisión se convierte en un portal, y dentro de este portal nace algo nuevo, la posibilidad de ser una luz para otros que aún están en la oscuridad. La herida se convierte en un faro cuando comprendes que no fue el final de tu historia, sino el comienzo de una vocación. Cuando dejas de ocultarte y empiezas a compartir, el síntoma cobra voz, se convierte en mensaje. Sanación, encuentro. El llanto que antes nadie entendía, ahora consuela otros corazones, y ese es el verdadero papel del síntoma, empujarte hacia la verdad que trataste de ignorar, no para castigarte, sino para despertarte, y despertar duele, pero también libera, y en tu caso no hay vuelta atrás. Has sido llamado, y cuando el alma responde, nunca vuelve a ser lo mismo. Algunos dolores no vinieron a destruirte, vinieron a revelarte. Vinieron a romper viejas capas, abrir pasajes internos y liberar lo que había estado atrapado por tanto tiempo. El síntoma que tanto te esforzaste por ocultar era, de hecho, una señal de vida que pedía entrar. No era debilidad, era sensibilidad. Y la sensibilidad en este mundo endurecido parece una enfermedad, pero en las almas elegidas es una misión. La lágrima que te avergonzaba derramar fue quizás la única verdad que tu cuerpo tuvo el valor de expresar. No la borres. No silencies lo que te despierta. No fuiste llamado a encajar, fuiste llamado a recordar, a sentir, a transformar. El mundo necesita almas como la tuya, que no huyan del dolor, que no se pierdan en el ruido, que puedan escuchar lo que el espíritu intenta decir en el silencio del síntoma. Quizás nadie te lo haya dicho antes, pero no estás solo. Hay muchos como tú, despertando, sintiendo, reconstruyendo. Y si este video te resonó, entonces ya estamos conectados. Comparte en los comentarios lo que más te conmovió. A veces, tu dolor escrito puede ser justo lo que otro corazón necesitaba leer hoy. Y si quieres continuar este viaje con nosotros, considera darle me gusta y suscribirte. Este espacio fue hecho para aquellos que sienten lo que el mundo aún no sabe nombrar.